Señores, discípulo de la Alianza Evangélica, entra y sale refutado. Ay, mi madre, hay bobo en este debate. El canal se llama Rincón Apologético de Santiago Alarcón, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya y haga así. Mire, usted le da like a todos sus videos y se suscribe. Ya yo estoy suscrito. Vamos a ver, esto en la descripción estará este canal, así que vayan. Dale play. Un poquito de la sola escritura. Espérate, vamos a ponerlo cuando comienza. Vamos a esto. Señoras y señores, con ustedes está el señor Andrés Briceño. ¿Cómo estás, Andrés? Dios te bendiga, Titán. Bien, calidad. Amigazo, ¿de dónde nos hablas? Desde Venezuela. Un abrazo grande para toda la gente venezolana. Tengo muchos amigos venezolanos y a mí me caen súper bien los venezolanos. Sé de que el otro día, ojo, salí a bancar a los venezolanos. Estábamos en una reunión familiar y hay un muchacho, un sobrino mío, que parece que no tiene mucho amor por los venezolanos. Acá, al menos acá en Argentina. Y yo salí a defender a los venezolanos, amigo. Yo los banco. Me caen súper bien. Así que un abrazo para toda Venezuela. Amigo del alma, sos evangélico, ¿verdad? Sí, cristiano. Sí. Bien, buenísimo. ¿De alguna denominación en particular? Soy metodista, pero... Metodista. Ajá, metodista. Bien, metodista. Amigo, y decías, querías hablar un poquito de la sola escritura. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, DASAM Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. De todo un poco, sí. Dale. Te escucho, amigazo. Bueno, me gustaría simplemente proponer algo que siempre es la idea de pasar por el razonamiento, ¿verdad? Ajá. De que, entendiendo, yo he escuchado tus videos y he visto también, claro, todo esto del tema de la apologética y todo esto, pero por método, por el simple hecho de que la sola escritura, ¿verdad? Es como concepto es como, por ejemplo, la Trinidad, que es un concepto que puede llegar a ser un constructo, pues, ¿verdad? Ajá. Después. Un desarrollo. Depende necesariamente de lo que creemos del desarrollo, aunque esté anclado en la revelación, es como que precisamos del desarrollo para saber con precisión de qué hablamos cuando hablamos de Trinidad. Sí, exacto. Bien. Aunque no aparezca textualmente en la Biblia, sabemos que es un desarrollo teológico y que lo aceptamos. Sí. Y que va aclarando mucho más otros tipos de cosas con respecto a nuestra fe. Ajá. Yo creo que es necesaria la Trinidad, ¿verdad? Porque nos ayuda a despejarnos de otras herejías. Ajá. Sin embargo, por ejemplo, en el concepto de la sola escritura, entendemos que a pesar de ser un concepto que textualmente no aparezca, o sea, textualmente en el sentido de que, no sé si me entiendes, como la palabra Trinidad no aparece textualmente. Bien. En la palabra, así la palabra no aparece textualmente, sí podemos deducir, aparte de ciertos versículos donde la palabra escrita y el mismo Antiguo Testamento era una autoridad en la iglesia, también podemos deducir, pues, por así decirlo, que el simple hecho de que la sola escritura es como, por así decirlo, algo necesario hoy en día, porque la tradición de forma oral, transmitida de forma oral, de persona en persona, es algo que se puede diluir y se puede hacer muy subjetivo, muy relativo con respecto a eso. Por eso la necesidad de apelar a una fuente que sí sea infalible y que podemos decir que es infalible porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí, o sea, la infalibilidad de la palabra puede llegar a ser, ¿cómo se llama? A través de ciertos métodos, ¿cómo se llama? Puede llegar a ser, bueno, también la infalibilidad proviene en una parte de la palabra, proviene en una parte de tener fe, de parte de la fe. Ajá. Porque si no creemos que Dios es infalible, no creemos en Dios, obviamente no vamos a creer que la palabra es infalible. Pero es eso, pues, o sea, hoy en día es necesaria la sola escritura. Ajá. Debido a que la fuente máxima de autoridad, ¿verdad? Y la única infalible es la palabra, debido a que las tradiciones pueden llegar a ser muy subjetivas, se pueden diluir mucho, pues. Ajá. Hoy es necesario, a pesar de que textualmente en la palabra no aparezca. Ajá, Santi nada más dice, ajá. No aparezca, hoy sí es necesario. Ok.
Bueno, mira, te escuché atentamente, de hecho, para que veas, estuve tomando nota de lo que decías, me parece muy interesante. El otro día, de hecho, vino un chico pretendiendo marcar este mismo paralelismo. Para mí tiene algunos problemas este paralelismo. Por dar un ejemplo, ¿no? Vos decís, bueno, el caso de la sola escritura es similar al caso de la Trinidad. ¿Por qué? Porque no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, textualmente la Trinidad, o no aparece definida la doctrina de la Trinidad y demás. Y nosotros necesitamos del quehacer teológico o el desarrollo teológico que ha hecho la Iglesia para saber de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de Trinidad. Obviamente justificados por medio de la Escritura. A partir de la Escritura nosotros empezamos a razonar, a atar cabos y demás, y llegamos a la conclusión de Trinidad. Ahora, la pregunta que quedaría en el aire, si no existe una iglesia infalible, presta atención, si no existe una iglesia infalible, Ay. la definición de Trinidad que manejás vos es falible. Uy. Yo creo que la tradición puede ser falible, la tradición. Claro, por eso, sí, lo sé. Pero lo que te quiero mostrar justamente es eso. Mira, vos estás confiando, me parece perfecto, ojo, y te aliento a que lo sigas haciendo. Vos estás confiando en una definición de la Trinidad dada por la Iglesia. Ahora, Ojo. lo que a su vez vos crees es que la Iglesia es falible y que la tradición es falible. Por Ay. ende, pueden caer en el error. Si la Iglesia y la tradición pueden caer en el error, la definición de Trinidad que vos estás manejando puede ser un error. Ay, bobo, señores. Porque la Biblia, fíjate, y cierro la idea y después te escucho. Porque la Biblia no da ninguna definición. Son hombres falibles, vas a decir vos. Son hombres falibles los que han dado esta definición. Y entonces a vos que te asegura que realmente la definición que manejas es la correcta. Claro. Y no tiene error, no contiene error. Bueno. Ese es el primer punto, que me parece que es un problema para vos. Número 2. En 2 o 3 oportunidades hiciste hincapié a algo que me parece por demás honesto de tu parte, de verdad. Ay. Honesto, y yo aplaudo cada vez que lo reconocen. ¿Cuál? ¿Qué parte? Vamos a ver. Creo que es un grave error, pero lo aplaudo cada vez que lo reconocen. Vos dijiste en 2 o 3 oportunidades, la sola escritura es algo necesario hoy en día. Sí. Hoy en día, es necesario hoy en día. O sea que antes no existía. Ojo, espérate. Error, pero lo aplaudo cada vez que lo reconocen. Vos dijiste en 2 Escuchen. o 3 oportunidades, la sola escritura es algo necesario hoy en día. Ujú. Sí. Ok, o sea que estás de acuerdo conmigo que la sola escritura es una doctrina moderna de Uy, hoy en día. Claro. Porque si la sola escritura es necesaria hoy en día, Antes no eso estaba. quiere decir que sola escritura no era un concepto necesario en el pasado. Entonces no es doctrina apostólica. ¿Se entiende? Cuando vos sin querer, porque puede ser que lo hayas dicho corriendo o suponete que lo dijiste sin querer. Ujú. Cuando sin querer vos decís esto, para mí estás cometiendo un acto fallido. Sí. ¿Por qué? Porque estás reconociendo implícitamente que la doctrina de sola escritura es moderna. Uy. Es útil pensar de esta manera hoy en día. Y vas a continuar. ¿Por qué? Porque vas a decir, es útil o es necesario hoy en día creer en sola escritura porque la tradición se puede diluir, dijiste. La tradición se puede diluir. Y yo estoy de acuerdo con vos. Aunque parezca mentira, yo estoy de acuerdo con vos. Las tradiciones se pueden diluir, se pueden corromper, se pueden perder. Claro que sí. Al igual que las copias de libros del mundo antiguo. Vos sabés de que o sea, hasta la invención de la imprenta, ¿cómo es que se preservaban documentos en el mundo antiguo? Era por medio de copistas, se copiaban manuscritos, ¿no? Todo a puño y letra. Y este proceso de copiado se podía corromper. De hecho, nosotros tenemos muchos casos en los que ciertos documentos se han corrompido. ¿Por qué? Porque se le ha añadido cosas, se le ha quitado cosas, se ha cambiado cosas. Entonces, el proceso de transmisión de un documento escrito del mundo antiguo también se puede corromper. Ahora, ¿cuál es la diferencia, me vas a decir vos? Yo sé, me vas a decir vos, cosa que yo también lo creo, ojo, yo sé, vos me vas a decir que el proceso de transmisión no se corrompió cuando hablamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo cuidó, Dios lo preservó, Dios preserva su palabra. Entonces, como Dios preserva su palabra, reconocemos que la transmisión de un texto escrito se puede corromper, pero en este caso particular, en el caso de la Biblia, sabemos que no se corrompió porque Dios fue que se encargó de preservarlo.
Bien, yo voy a creer exactamente lo mismo que vos, ¿eh? En esta estamos en la misma, estamos en el mismo lado. Pero es que justamente ese es el punto católico. El católico te va a decir, yo también creo que las tradiciones se pueden diluir, corromper, se pueden perder, pero no ha pasado así porque al igual que con la Biblia, Ay, Dios la ha preservado en su iglesia. claro, si Dios preservó las escrituras, también preservó en la tradición apostólica. La razón por la cual, y ya voy terminando y te dejo, la razón por la cual creemos que la tradición no se ha corrompido Mm, es porque Dios ha asistido a la iglesia preservándola. Si hubiera sido solamente el mecanismo natural de preservación, claro que se puede corromper. Pero claro. esto también se podría corromper mediante el mecanismo natural de preservación. Ahora, nosotros sabemos de que esto no se corrompió porque creemos que Dios lo preservó. Lo mismo con la tradición, hermano. Entonces, y por último, Eh, vos decías, sí, el último punto, quería contestar cada una de las cosas que dijiste, ¿viste? Después te escucho. Por último me decís, bueno, necesitamos la Biblia como palabra de Dios. Te estoy parafraseando, no dijiste exactamente eso, pero creo que estoy parafraseándote correctamente. Decís, bueno, necesitamos la Biblia como palabra de Dios porque en definitiva es la única infalible. Ay, Bueno, la pregunta que queda en pie es, si la iglesia es falible, la tradición es falible, ¿cómo llegás a conocer que el Nuevo Testamento debe estar compuesto por estos 27 libros y no por otros? ¿Cómo lo sabes? Si la razón por la cual se adjuntaron estos libros y se legitimó como tal un canon del Nuevo Testamento es por la tradición y por el magisterio de la iglesia. Bien, te escucho, hermanito. ay, bobo. bueno, la verdad que no es que la Biblia no se haya corrompido. O sea, claro, obviamente, hay Biblias que están corrompidas. Pues. Hay Biblias, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, sabemos que es una traducción que está corrompida en sí, ¿cierto? Entonces, por método, creo que se llama crítico, textual, si nos vamos a las fuentes, a lo más original, vemos que esas fuentes llegan a ser confiables, por así decirlo, ¿ves? Entonces, hasta ciertas traducciones de la Biblia pueden llegar a corromperse. Y eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, lo más razonable es ir a las fuentes en sí. La Biblia, la escritura nos dice, pues bueno, que Pablo de por sí, si estaba lleno del Espíritu Santo, creo que en 1 Corintios 7, que él hablaba de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia, cuando decimos que es columna y baluarte de la verdad, no decimos que la iglesia produce la verdad, sino que la iglesia, ¿qué significa ser columna? ¿Qué significa ser baluarte? Bueno, columna es que la sostiene y baluarte es que la protege. En ese sentido, no producimos la verdad, sino que la sostenemos. En tal caso, Dios es el único que es infalible, por ende inspira por medio de su Espíritu Santo la palabra que también es infalible. Pero nosotros lo único que hacemos es preservar, ¿verdad? Y pasar de mano en mano lo que el Espíritu Santo ya nos dio y intentar hacerlo lo mejor posible. Por eso puede llegar a ser la tradición falible de por sí. Por eso la iglesia de por sí no es que crea la verdad, sino que la sostiene. En tal caso, podemos decir que las iglesias pueden llegar a tener errores, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo protestantismo, una vez creo que estaba viendo una predicación de R.C. Sproul con otros predicadores y se dieron cuenta de sí mismos de que cada uno tiene su perspectiva en otras iglesias, pero se dijeron, bueno, al final hay ciertas cosas que nos unen, ¿verdad? La regula fide y todo ese tipo de cosas, y que nos hacen entender que estamos por lo menos en los bases más esenciales para ser cristianos, Ay, y que no rozamos con lo pecaminoso. O sea, porque tú puedes tener la regula fide, pero también tener ciertas tradiciones incluidas, e incluir el movimiento LGBT y la idolatría a tu iglesia, eh, tergiversando un poco los términos y haciendo una, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que la palabra dulia y perdulia, digo, hay una que se refiere a Dios, pero la protodulia y todo eso simplemente son tergiversaciones de lo que significa la idolatría. Eh, 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 ¿Cómo se llama? A eso pues. Pero en el ámbito protestante,
esas diferencias no marcan herejías, en así decirlo, ¿verdad? Los que están dentro del protestantismo. Y nosotros dentro del protestantismo podemos decir, bueno, dentro de nuestras diferencias igualmente nos veremos en el cielo y nos reiremos de ellas dentro del mundo protestante, porque esas diferencias no nos marcaban como herejías. Pero igualmente eso marca y expresa que dentro del mundo protestante podemos llegar a ser falibles. Ahora, cosas que son esenciales para ser cristianos, como creer en la deidad de Jesús, como no hacen los arrianos, o por ejemplo, la regula fide y todo ese tipo de cosas. Y tú me dirás, bueno, pero es que eso es tradición, ¿verdad? Eso es falible, pues en cierto modo nos ayuda a mantener la infalibilidad de la escritura. ¿Sí me entiendes? La tradición en sí. Por eso mismo, alrededor de los... ¿Nos ayuda a qué, perdón? ¿No te entendí? Nos ayuda a comprender la verdad de la escritura. ¿Okay? Sí, seguí. Y a mantener. O sea, porque es el trabajo de la iglesia, mantener la verdad, pero no producirla. En ese sentido, la iglesia, el magisterio, es ¿cómo se llama? Falible. Ajá. Pero es eso, es simplemente, es simple raciocinio. Es que cuando yo cuando me leí el Nuevo Testamento, todo, y empecé mi forma de estudiar, o sea, no mi forma, a acercarme a la teología, yo fui a la iglesia católica, porque tenía un pensamiento ecuménico. ¿Cómo? Y en las primeras veces que empecé a ir, y también iba a las iglesias evangélicas para simplemente, por simplemente conocimiento empírico, después me fui dando cuenta que habían cosas por simple razonamiento que no conjugaban con la palabra. Entonces, es como que, obviamente, si somos espirituales, el mismo Espíritu Santo nos redarguye, pero porque pasamos primero por la fuente primaria, o sea, ¿sí me entiendes? Bueno, eso es un aporte ahí, no sé qué. No, bueno, muchas gracias. Ya tú sabes, él se dio cuenta que no, por su entendimiento, por su interpretación y todos los otros que tienen otra interpretación y llegan a otras iglesias. Gracias por un tan respetuoso aporte y creo haberte entendido. Obviamente muchas de las cosas que vos decís no las comparto, pero creo haberte entendido. Quiero decir, antes de responderte rápidamente lo que estabas señalando, quiero decir dos cosas. Número uno, si pudieras responder alguna de las preguntas que te hice al principio sería un golazo. Creo que... Santi no es fácil. Oye lo que le dice, porque él habló mucho y no ha contestado nada de lo que Santi le ha dicho. Escuchen. Si pudieras responder alguna de las preguntas que te hice al principio sería un golazo. Creo que no respondiste ninguna de las que te hice. Ay, bobo. Por dar un ejemplo, cuando dijiste, bueno, que sola escritura es algo necesario para hoy en día. Por dar un ejemplo, cuando hablaste de la definición de Trinidad y tu dependencia de la definición que ha dado de la Iglesia. Bueno, entonces al final de responderte acá te vuelvo a hacer las preguntas, ¿dale? Anótatelas, así si podés y querés las respondés. Y lo segundo que te quería decir, de verdad, fuera de todo sarcasmo, ironía, que muchas veces yo utilizo el sentido del humor, la ironía, lo reconozco. Te quiero decir algo que de verdad lo siento. Me caíste bien. Capaz que después, de acá a 10 minutos nos peleamos, no lo sé. Hasta el momento me caíste bien y te quiero dar un consejo de amigo. Ay. A mí me parece, con todo respeto, que vos estás utilizando argumentos de otros que no terminaste de entender. Argumentos de la Alianza Evangélica. Eso es lo que Santi le está queriendo decir a este protestante, señores. ¿Qué opinan ustedes? Escuchen esto. Escuchen. No lo sé. Hasta el momento me caíste bien y te quiero dar un consejo de amigo. A mí me parece, con todo respeto, que vos estás utilizando argumentos de otros que no terminaste de entender. Yo te podría decir que vos conocés al señor Edgar Pacheco, que lo consumís y que de hecho estás utilizando argumentos de él y estás reproduciendo mucho de su discurso. ¿Qué? Ojo, yo respeto a las personas que piensan de la forma en la que piensan, independientemente de cómo piensan, e independientemente de si estoy de acuerdo o no con ellos. Ahora, lo que yo te aconsejo como hermano, antes de repetir un argumento, trata de entenderlo, porque a mí se me hace que tu problema, a la hora de tratar de sostener tu punto, es que estás repitiendo algo que no estás entendiendo realmente lo que decís. Se me hace, capaz que me equivoco, se me hace. Después te escucharé. Bueno, a ver, comenzaste, mira, acá lo anoté desde la parte de abajo,
Dijiste, hay Biblias corruptas, ¿no? Traducciones. Sí, bueno, utilizaste la palabra Biblia, pero obviamente te hiciste referencia a las traducciones, o sea, las malas traducciones. Bueno, que se puede entonces, en definitiva, corromper el texto. Sí, 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 estamos de acuerdo. Cuando se esté el ejemplo de la traducción del Nuevo Mundo, para los que no lo saben, es la Biblia utilizada por los testigos de Jehová. Eso es una corrupción de lo que las Sagradas Escrituras son. Ahora, por dar un ejemplo, te hago una pregunta. En tu iglesia, cuando predican los domingos, ¿utilizan la Reina Valera 1960? Sí. Bien, buenísimo. Vos dijiste algo que me llamó mucho la atención. Sí, otra. Sí, 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 obvio. Sabemos que hay ciertas traducciones que pueden llegar a Bien. cierto Está bien, está fantástico. cosas. Está Ok, fantástico, está bien. ok. Cuando hablaste de la corrupción de las Biblias en las traducciones y demás, apelaste a la crítica textual para tratar de verificar qué es lo que puede estar corrupto y qué no. Vos en tu iglesia, entre otras traducciones, que también tendrías el mismo problema con las traducciones que utilices, vos utilizás la Reina Valera. Ay, La ay. Reina Valera, si vos abrís la Biblia, en el capítulo 16, verso 8 en adelante, vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque a partir del verso 9 comienza una serie de versículos que, según la crítica textual, no formaron parte esos versículos del documento original inspirado por el Espíritu Santo en el hagiógrafo. Ay. Para la crítica textual, que fue el instrumento, recurso que vos apelaste para saber si una Biblia está corrupta o no, para la crítica textual, el final original, por ende el inspirado, es el de Marcos 16:8, el famoso final corto. Mi pregunta es la siguiente: ¿la Reina Valera con la que predican en tu iglesia está corrompida? Ay. Pero te podría decir que hasta los mismos cristianos llegamos a, bueno, sabemos que la palabra cristiano puede llegar a ser más amplia, ¿no? Pero hasta los mismos evangélicos, por eso utilizamos varias traducciones. Sí, no, también si agarro la NBI te va a pasar exactamente lo mismo, quédate tranquilo. Ajá. Entonces, nuevamente, vos apelaste a la crítica textual. Según la crítica textual, ese final largo es falso. O sea, Uy. es una corrupción, es un agregado. No. Recordemos que la Biblia nosotros creemos que es palabra de Dios porque al autor el Espíritu Santo lo inspira. Lo inspira de tal manera que lo que escribe es de autoría divina, además de él como ser humano, ¿no? Pero es de autoría divina, por eso le decimos que es palabra de Dios. Bien, la crítica textual, que según vos es el recurso o la herramienta que nosotros nos ayuda para identificar la corrupción que pueda haber en el texto, Ay. indica que el final largo de Marcos, o sea que Marcos del 16 al 9 al 16 al 20, no hace parte del original. Mi pregunta es una pregunta honesta que tengo para hacerte, para saber vos qué pensás. Esos versículos, esos 12 versículos del final de Marcos, ¿son o no son palabra de Dios? Ay, bobo, señores. Vamos a ver la respuesta que va a dar el protestante. Está bueno esto, señores. Denle like. Bueno, te diría que, aparte de utilizar, aparte de eso, nosotros sabemos, ¿verdad? Que en el sentido de que nosotros utilizamos la palabra infalible, no la aplicamos tan solo a las traducciones, la aplicamos a las fuentes, los manuscritos más antiguos, en el griego, en tal caso. Sí. A mí, mirá, te interrumpo solamente porque, hermano, me caes muy bien y creo que estás diciendo cosas que honestamente no conoces. No. Muy bien. Y creo que estás diciendo cosas que honestamente no conoces. Porque la infalibilidad no tiene nada que ver con los manuscritos más antiguos, hermanazo. ¿Qué? La infalibilidad es el resultado de la inspiración en el documento original escrito por el hagiógrafo. Entonces, o sea, podríamos decir que bueno, en tu Biblia, en tu Biblia no tienen esos versículos. No. En mi Biblia están, pero porque hay un magisterio. ¿Se entiende? Yo dependo de un magisterio que es asistido por el Espíritu Santo y este magisterio a mí me clarifica, pero déjame esa realidad si me haces una pregunta. Este magisterio a mí me clarifica las cuestiones de fe en las que yo, por medio de las ciencias, quizás no puedo llegar a alcanzar certeza. Como vos no tenés un magisterio,
sino que apela. Bueno, ahora hablamos de lo que ustedes llaman magisterio, pero no tienen un magisterio al estilo católico que es infalible. Como ustedes no tienen un magisterio infalible para definir estas cuestiones de fe, vos estás apelando a la ciencia, pero la ciencia a vos te dice que ese final no es original y por ende no debe ser considerado palabra de Dios. Mi pregunta es la siguiente. Vos que dependés de la crítica textual, para vos, para Andrés, el final largo de Marcos, del versículo 9 al 20, ¿es o no es palabra de Dios? Ay, bobo. Ya, es que déjame primero decirte otras cosas rapidito. Sí, dale. Y intentaré responderte eso. Es que sería una falacia, no sé si es tu quote, tampoco estoy muy familiarizado con la falacia, pero si tú mismo dices que esos versículos sí son aceptables en tu Biblia, entonces prácticamente no, o sea, como te digo, y la crítica textual dice que son falsos, la misma la tradición no, o sea, como que no te beneficiaría, pero te diría que nosotros sí tenemos un magisterio, no lo rechazamos, eso también es una falacia de paja, que nosotros no tenemos magisterio, sí tenemos magisterio, sin embargo, como nosotros sí tenemos magisterio, la tradición no la rechazamos, ¿verdad? La tradición no la rechazamos. Y en tal caso, la infalibilidad en sí iría pues a lo que comprendemos como lo que pasa dentro del canon bíblico. Y los más cercanos a los canon bíblicos tenemos como lo que son los manuscritos más antiguos, ¿ok? Y por ejemplo, yo no podría decir que la traducción del Nuevo Mundo, por poner ese ejemplo, es completamente infalible, porque si vemos versículos están corrompidos, ¿cierto? Entonces, por ahí, utilizando el razonamiento, llegamos a la crítica textual y más otros elementos y llegamos a esa adopción, pues que los manuscritos en sí, lo más antiguo, bueno, estoy haciendo redundante. A mí se me hace, hermanazo, mira, de verdad, fuera de broma. No estoy buscando el turn down for what ni nada por el estilo. De verdad, me caíste bien. A mí se me hace con el mayor de los respetos, te lo digo. Creo que tenés que profundizar un poquito más en esto porque se me hace que vos te estás haciendo eco de lo que dicen algunos mentirosos en las redes sociales y sin querer, pero yo no creo que en vos haya maldad. Yo creo que vos, con ánimo de defender lo que crees que es verdad, estás haciéndote eco de lo que sí otros mentirosos dicen. Uy, lo descubrió Santi. ¿Qué? Entonces, sin querer se me hace que caes en el error porque luego, si vos te escuchás, vas a ver de que es como que te hiciste bolas en algún momento, ¿se entiende? Se me hace como que no estás entendiendo qué es lo que estás queriendo defender. Con todo respeto te lo digo. De verdad. No me baso tanto en los argumentos, hermano, simplemente por simple razonamiento. Claro, entiendo. Que, por ejemplo, si nosotros creyéramos que la iglesia es infalible en sí, también estaríamos en un grave error. Y si la iglesia saca un documento que tergiversa las escrituras, claro, eso es muy perjudicial, creer en la infalibilidad del magisterio. Ok, bueno. En ese sentido. Bueno, entonces sigo con mi respuesta rapidito, te entiendo y fantástico. Rapidito lo hago para no comerte mucho tiempo. Bueno, entonces, hay Biblias corruptas. Vos decís que tu punto de referencia es la crítica textual, pero eso te llevaría a un gran problema, porque en la crítica textual justamente se está poniendo en tela de juicio muchos de los pasajes que en la Biblia siempre se han creído, los cristianos han creído que son palabra de Dios. Entonces, eso representa un grave problema para el evangélico que no sabe si esto es o no es inspirado por Dios. Después decís lo de columna y baluarte, que aceptás que la iglesia es columna y baluarte, y vos interpretás como que, bueno, nosotros sostenemos la verdad, la preservamos a la verdad. Dijiste algo por el estilo. La verdad, con todo respeto, o sea, si la Biblia dice, el apóstol Pablo indica que la iglesia es fundamento y baluarte o sostén de la verdad. Bueno. En la iglesia, ¿puede haber error? En la iglesia puede haber error. Bueno, se puede corromper. El fundamento de la verdad, el fundamento y soporte de la verdad, ¿puede caer en el error? Ojo. Bueno, las personas son falibles, ¿no?
Reitero la pregunta. Fíjate que yo te estoy hablando conceptualmente. Bien, Pablo enseña que la iglesia es columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad, dependiendo de la traducción que agarres. Pablo dice que eso es la iglesia. Bien, eso que está dicho por boca de Pablo, pero inspirado por el mismo Espíritu Santo. ¿La iglesia puede corromperse si el Espíritu Santo dijo esto acerca de la iglesia? Bueno, La que es infalible, ¿verdad? ujú, Es la verdad. No es la columna y el baluarte. La que es infalible es la verdad. En ese sentido, ¿verdad? Nosotros simplemente somos sostenedores, ok. pero somos simplemente lo sostenemos, pues por así decirlo. Pero una parte del grupo que así desde el punto de vista, lo que se le llama la iglesia, creo que se le llama la iglesia invisible, es lo que la iglesia visible y la iglesia invisible, no sé si sabes ese término, ¿verdad? La iglesia invisible son los conocidos por Dios, que son, bueno, ya ahí entraríamos en otros términos, pero son los que conoce Dios, que son su iglesia, ¿verdad? En ese sentido, ese tipo de iglesia es preservada por Dios, que Dios es el infalible. ¿Es preservada del error? Eh, Dios los preserva, pero ¿Del error? la institución, la institución que muchos, por ejemplo, como dice la escritura, ¿Pero es preservada de qué? Cuando vos decís es preservada, ¿de qué es preservada? Ay, 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 ay. ¿Del error? de salirse, ¿Del error? ¿De corromperse? Ay, ay, pero ay, aquí no ay. podemos unir, No lo querés admitir, ¿eh? bueno, sí, sí, vamos a decir que sí, pero ya, déjame terminar. Pero aquí no podemos unir lo que es la iglesia visible, o sea, personas que se congregan que no Ok, son de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia invisible es la que Dios conoce. ok. Sin embargo, la iglesia en sí no es la verdad, la verdad infalible proviene de la palabra de Dios, o sea, de Dios mismo. Sin embargo, hay sedes que se pueden corromper, hay congregaciones enteras que se pueden corromper ¿verdad? Y en tal caso, la iglesia no es la infalible, ¿verdad? Ay. Dios es el infalible. ¿Ah? Claro, Dios es el infalible. Exacto. Acá en Argentina diríamos chocolate por la noticia, claro, pero es que siempre los cristianos han creído que, o sea, Dios es la verdad, Dios es el infalible, Dios es el bien supremo, Dios es el ser perfecto, Dios es el ser subsistente, claro, pero hay una participación en la naturaleza divina, hay una participación. Bueno, la iglesia participa de este, Es un medio. claro, bueno, ahí no me quiero ir por la tangente, pero la iglesia, El- por promesa de Dios, participa de la infalibilidad de Dios en ocasiones no. para... Ok, Es como si yo dijera, por ejemplo, yo soy Dios. pero ¿Cómo? la iglesia, por dar un ejemplo, vos crees que es santa, ¿Ah? vos crees que la iglesia es santa, Bueno, yo creo que en sí internamente, ¿verdad? Pero eso ya también te perjudicaría porque si nosotros estamos justificados instantáneamente, independientemente del caso de la justificación, no me quiero meter a discutir la justificación, lo que te pregunto es, ¿para vos la iglesia es santa? Ay. Independientemente de la... la iglesia invisible, la que entra, la que tiene el Espíritu Santo en sí, por el Espíritu Santo, no por nosotros, Es santa. no una institución. Bueno, está bien. ¿Cuánta vuelta está dando este muchacho? No importa, pero no estoy hablando de eso, fíjate. ¿Por qué es santa? Por participación, porque el único santo es Dios. Nosotros participamos, la iglesia por participación es santa, porque es el cuerpo de Cristo que es santo, ¿se entiende? Entonces, Espíritu Santo de Dios. de la misma manera que la iglesia como cuerpo de Cristo participa de la santidad de Dios, por eso es que es santa, en ocasiones particulares los pastores, los maestros de la iglesia, gozan de esa infalibilidad con el objetivo de cumplir el objetivo que Dios tiene, que Cristo tiene, al instituirlos como tal, como pastores, como maestros, ¿no? Claro. Entonces, no es por capacidad propia, es por participación, es por promesa de Dios, nada más que eso. Ahora, simplemente para avanzar, porque si no siento como que nos estancamos. Y ya vamos aterrizando, dale. Bueno, eso, el tema del fundamento, la verdad, te tengo que ser honesto. O sea, si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara que la iglesia es columna y baluarte, sostén o fundamento de la verdad,
Está bien, no, no, está bien, está bien. Si el apóstol Pablo declara estas cosas inspirado por el Espíritu Santo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que esto que ha sido declarado por el Espíritu Santo respecto a la iglesia, luego termine siendo falso, porque se pueda corromper. Te tengo que ser honesto, me cuesta, me cuesta. Ojo. Bueno, bueno, a ver, ya te dije lo del problema conceptual que tenés cuando hablaste de dulia y perdulia. A mí se me hace que nuevamente te estabas haciendo eco de algún video probablemente que viste en las redes sociales. Posta Egal Pacheco. Pero me parece que no llegas a comprender la idea. Me parece que ahí lo tenés que trabajar un poquito. Y después, por último, hay dos puntos que son muy importantes. Decís, nosotros los protestantes reconocemos que hay diferencias, pero no hay herejías. Bueno, pero vos reconocés que es posible la herejía. Vos reconocés que hay comunidades que han caído en herejía. Bueno, ¿quién determina qué es herejía y qué no lo es? ¿Quién lo determina? Bueno, vos decís, bueno, está bien, pero ¿quién interpreta esa palabra? Porque la palabra, cuando vos hablas de la Biblia, está bien, los arrianos leían una cosa, los católicos leían otra. Bien, habían dos interpretaciones del mismo texto, habían dos interpretaciones distintas. Bien. Ay, bobo, chequen. Tiene que haber un árbitro que juzgue y diga, esto es herejía y esto es ortodoxia. Claro. ¿Quién lo es? Bueno, eso es una pregunta que desde mi humilde punto de vista, en el mundo protestante no va a tener respuesta. Y con esto ya cierro. Vos dijiste, tenemos magisterio. Bueno. ¿Cuál magisterio tienen los protestantes? Díganme en los comentarios. ¿Tienen magisterio, sí o no? Porque yo lo que veo es muchas personas, cada quien interpretando lo que ellos creen. Cada quien interpretando a su manera. Acá donde yo creo que entramos en un equívoco, porque la palabra magisterio la utilizamos en sentidos distintos. Para el católico, magisterio va a ser una cosa, algo distinto al protestante. Para el protestante, magisterio es sus circunstanciales pastores. Ay. O sea, el pastor, vos hoy te congregas en una iglesia metodista y los pastores de tu iglesia son tu magisterio. Pero el día de mañana vos tenés alguna diferencia con tus pastores metodistas y vos te vas de esa iglesia y te vas a ponerle a una pentecostal y a partir de ese momento ya no es más tu magisterio, tus pastores metodistas. Tu magisterio pasan a ser tus pastores pentecostales. Entonces, la idea de magisterio en el mundo evangélico es rara al menos. En el mundo católico, como es una sola iglesia, el magisterio es uno, el cuerpo magisterial es uno, a la cabeza el Papa. Entonces, hay una gran diferencia. Yo puedo, no sé, ir a una parroquia cerca de casa y mañana, porque me cayó mal la cara del párroco, me voy a una parroquia lejos de casa y el magisterio sigue siendo autoridad. El mismo magisterio sigue siendo autoridad para mí de forma vinculante. En cambio, en el caso evangélico no pasa esto. Vos te podés ir pasado mañana a una iglesia bautista y tu magisterio cambia. Y con él cambia la interpretación de las escrituras. Porque... Déjame darle un aplauso a Santi. Claro que sí, es así. El pastor Pepe va a una esquina y dije, me voy a quedar aquí, voy a fundar una iglesia y ya. Y de ahí par de miembros de ellos se van de esa iglesia y tienen otro magisterio, tienen otro maestro, otro pastor, otra doctrina. Qué lío, señores, el protestantismo. Si vos vas hoy a una iglesia metodista, vos sos paido bautista, bautizás bebés. Pero si mañana te vas a una iglesia bautista, al cambiar el magisterio, cambia la interpretación de la Biblia y ya te dicen, no, a los bebés no hay que bautizarlos, son los adultos los que se bautizan. Entonces cambia también la interpretación de la escritura. Sí. Es un gran problema. Por ende, cuando hablamos de magisterio, evidentemente hablamos de cosas diferentes. Pero en nuestro magisterio, nuestras iglesias también se aferran a ciertas confesiones de fe, las cuales nos da una... Que no son infalibles. Los cuales nos da una unidad en la tradición también, ¿verdad? En la tradición también. Sin embargo, yo me puedo ir a una iglesia, cualquiera que sea protestante, ¿verdad? Y sé que va a haber una unidad, sé que va a haber algo que me une. Una unidad. Bueno, están unidos en atacar a la iglesia católica. En eso sí. ¿Verdad? Y sé que va a haber una unidad. Sé que va a haber algo que me une con los hermanos y que voy a seguir, que me hace seguir en la ortodoxia. Sin embargo, como les digo, en el ámbito de la infalibilidad o la falibilidad la tiene solamente la escritura
porque si decimos, bueno, el magisterio también es capaz de producir verdad, o que, por ejemplo, el, el, pues sí, el magisterio tiene capacidad de producir verdad, o la misma tradición, pues se vuelve todo muy subjetivo. Y más si las mismas declaraciones contradicen la misma palabra de Dios. Ay, O sea, por ejemplo, con los temas de la Asunción de María, otros tipos de cosas. Ahí te estás basando de la tradición como si fuera infalible. Y eso, por ejemplo, la perpetua ¿cómo se llama? La perpetua virginidad, o que O sea, que aquello que contradiga a la Biblia es herejía. ay. sí, Bueno, pero los bautistas van a decir que ustedes, al bautizar niños, contradicen las enseñanzas de la Biblia, por ende son herejes. Buen punto. pero no todo. O sea, en el sentido ¿Pero va a pasar eso o no? de que eso no es un tema central. ¿El bautismo no es central? Oh, el bautismo que es para salvación, que no es central. No, pero yo te digo. O sea, no es cristológico, ¿verdad? ¿Pero no es central el bautismo? El bautismo es la entrada al reino de los cielos, por eso ustedes bautizan bebé. No, la salvación nos la da. Pero lo dice Jesús a eso. Eso lo sostenemos todos Pero eso lo dice Jesús. ¿Querés que Bueno. te lea la Biblia? Hay bobo aquí, señores. Juan capítulo 2. ahí dependería de la interpretación bíblica, porque nosotros Ok. estamos, todos los protestantes, a pesar de que sea presbiterianos, metodistas, Ok, la interpretación bíblica, sí, ok. Vamos allá. interpretamos que la salvación no proviene directamente del bautismo, sino es que puede llegar a ser un medio de gracia, pero o sea, la salvación proviene de la gracia de Dios por medio de la fe. Y en eso conjugamos, a pesar de que uno sea pado bautista y otro credo bautista. ¿Y ustedes para qué bautizan bebés entonces? Ay, ay, ay. Bueno, por parte de la tradición, pero no significa. ¿Pero cuál es el objetivo de bautizar a un bebé para ustedes? Por parte de la tradición, dijo, oye. ¿Cuál es el objetivo de bautizar a un bebé? A ver, ¿qué dice? Bueno, como dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Es un medio de gracia donde compartimos. ¿Para qué? ¿Qué logra el bautismo en el bebé? Porque para algo lo haces. ¿Qué consigue el bebé al ser bautizado? Ser heredero de la promesa, ser hijo de Dios. Uy, muchas cosas más. Recibir el Espíritu Santo. Es una manifestación, por así decirlo, es una herencia en la bendición. Sin embargo, ¿Qué es lo que está diciendo este muchacho? Miren la cara Santi cuando está hablando, miren. por así decirlo, es una herencia en la bendición. Sin Miren la cara Santi, miren. Dice, ¿qué dice, chabón? ¿Qué dice? Pará. embargo, yo, en lo personal. No. Decime concretamente cuál es el beneficio para el bebé cuando pasa por las aguas. ¿Qué beneficio tiene el bebé? Hay bobo aquí, señores. No sabe qué hacer este protestante. Espérame un segundito. En el metodismo, ¿verdad? El metodismo llega a ser muy independiente. Por ejemplo, el metodismo de Chile, de México, de aquí de Venezuela, llegan a tener ciertas, ¿cómo se llama? A pesar de que tenemos creo que son 25 artículos, no sé si he llegado a modificar, bueno, en lo que he estado, creo que son un poco más. Sí se confiesa en lo que es el padobautismo. Sin embargo, en el metodismo que yo me congrego, no, en la iglesia metodista, en que yo me congrego, no practicamos lo que es el padobautismo en sí, ¿ok? O sea, sí, en eso. O sea, son metodistas medio truchos. La iglesia, sí te puedo decir que por eso, porque es falible, ¿verdad? No somos perfectos. Externamente, o sea, internamente, en el sentido de que ya al ser justificados, al ser santificados en Cristo, sí llegamos a tener cierta conexión con Dios, pero sí, o sea, Entiendo. cierta justificación. Pero la iglesia donde yo me asisto no practica el bautismo, el credo bautismo. Sin embargo, Claro. La justificación en sí, como lo maneja el mundo protestante, proviene por la gracia por medio de la fe, no por la obra en sí. Claro. Por ejemplo, tenemos primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, donde dice... Mirá, Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uy, no puede entrar en el reino de Dios. Heredero de la promesa, hijo de Dios. Recibir el Espíritu Santo. No. ¿Qué es nacer del agua? Para los cristianos primitivos, ¿qué era nacer del agua? Ay. Ese versículo, como se ha interpretado, directamente o sea, en sí no habla del bautismo físico,
Mira. Redundando hacia Escucha a Santi, di que, mira. no, o sea, en sí no habla del bautismo físico. Mira. Redundando hacia está redundando espiritualmente, Mira. ¿verdad? Es en el sentido de que Siempre, yo tengo entendido que los cristianos siempre han creído que este pasaje habla del bautismo, las aguas bautismales que hacen nacer de nuevo. o sea, Ojo. porque bueno, el agua en sí, dentro, Ok, dentro de la jerga cristiana, también ha simbolizado lo que es el Espíritu Santo. Pero claro. textualmente, No, ya, para allá, chabón. Tú no sabes ni lo que estás diciendo. Señores, ¿qué opinan? Les dejaré el link aquí en la descripción del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón. Y este discípulo de la Alianza Evangélica fue pacateado. Fue refutado. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? En los comentarios los leo. Bendiciones. Check it out.